A principios de los años 50, una fiebre hemorrágica severísima estaba afectando a muchísima gente, pero nadie lograba aislar la causa. El virus era literalmente como un fantasma. Se escapaba de todas las técnicas de laboratorio estándar de la época. Entonces, la gran pregunta que traía de cabeza a la comunidad científica mundial era ¿qué demonios estaba causando esta enfermedad tan letal? Y sobre todo, ¿quién iba a ser el genio en descubrirlo? Y la respuesta llegó con una historia que parece de película, protagonizada por el doctor surcoreano Jo Wan-Lee. Este virólogo consiguió lo que en medicina podríamos llamar un hat-trick histórico. Fijaos en esto, en 1976, él y su equipo lograron, por fin, aislar el virus a partir de roedores. Lo llamaron virus Hantan. Pero lo más loco de todo es el inmenso riesgo que corrieron. Resulta que este virus se transmite por el aire, a través de aerosoles procedentes de los excrementos de las ratas, y varios de sus propios investigadores se enfermaron de gravedad durante el proceso. A pesar del peligro, siguieron adelante. En el 89 desarrollaron la vacuna Hantavax y, justo al año siguiente, en el 90, un método de diagnóstico rápido. Es el primer caso conocido en el que la misma persona descubre el bicho, inventa cómo detectarlo y crea la vacuna. Increíble. Pasemos al bloque 2. Dinámica epidemiológica y su transmisión global. Vale, cuando miramos cómo se distribuyen estas variantes por el mundo, hay una división clarísima que depende puramente de la geografía y del daño que causan. Por un lado, tenemos los hantavirus del Viejo Mundo que predominan en Eurasia. Estos van directos a los vasos sanguíneos de los riñones, provocando lo que se conoce como fiebre hemorrágica con síndrome renal. Por otro lado, están los hantavirus del Nuevo Mundo, descubiertos un poco más tarde en las Américas, y su comportamiento es totalmente distinto. Atacan los pulmones y causan el síndrome cardiopulmonar. Es decir, ambos son letales, pero sus formas de destrozar nuestro cuerpo no tienen nada que ver. 200.000. Esa es la estimación máxima de casos humanos de infección por hantavirus reportados al año en todo el mundo. No estamos hablando de un patógeno rarísimo y aislado que aparece una vez cada década, que va. Es una zoonosis viral masiva que sigue poniendo en jaque a la salud pública global año tras año. Y si rascamos un poco en esos números globales, la cosa se pone aún más interesante. China se lleva la inmensa mayoría de la carga global del síndrome renal, acumulando aproximadamente el 90% de todos los casos del mundo. Para poner esto en perspectiva, solo entre 2006 y 2012, China registró más de 77.000 casos documentados y cientos de muertes, agrupados mayoritariamente en tan solo 9 provincias. Ahora, la pregunta lógica es, ¿por qué ocurren estas transmisiones masivas? Aquí es donde nuestra visión inicial de una sola salud cobra todo el sentido. Es imposible separar el comportamiento de este virus de lo que le hacemos a nuestro planeta. Cosas como el cambio climático y una deforestación extrema están destruyendo los hábitats naturales de los roedores. Como resultado, ¿qué hacen? Pues moverse directamente a los asentamientos urbanos y rurales. Este desastre medioambiental crea la receta perfecta para lo que los científicos llaman infecciones por desbordamiento, haciendo que el contacto entre humanos y animales infectados sea prácticamente inevitable. Vamos al punto 3. Mecanismos de daño renal. Las variantes del Viejo Mundo causan principalmente lo que conocemos como lesión renal aguda. En términos muy sencillos, es cuando tus riñones sufren una caída drástica y rápida en su capacidad para filtrar los desechos del cuerpo. Clínicamente, esto se ve rapidísimo en los análisis porque se disparan los niveles de creatinina y nitrógeno en la sangre. Es una urgencia gravísima que afecta a un altísimo porcentaje de pacientes en cuidados intensivos, y con este virus en particular es el daño principal. ¿Pero cómo lo hace exactamente? El proceso celular es fascinante. El virus no entra a la célula por la fuerza bruta. Usa una llave maestra. Se acopla a un receptor llamado integrina beta 3 en las células que recubren nuestros vasos sanguíneos. Una vez dentro, en vez de matar la célula directamente, la hackea y desencadena una alarma brutal en nuestro sistema inmunitario, provocando una gigantesca tormenta de citoquinas inflamatorias. El resultado final: las células de los vasos sanguíneos pierden el contacto entre sí. Básicamente, el virus engaña a nuestro propio cuerpo para que sus vasos sanguíneos empiecen a tener fugas. Es como una presa que cede y se rompe no por un ataque externo, sino por la inmensa presión del agua desde dentro. Para terminar de comprender esto, hay que ver la diferencia entre un daño anatómico real y lo que llamamos un insulto inmunológico. Porque, sorprendentemente, si miras una biopsia de un riñón infectado por un microscopio, las células parecen normales, no están muriendo o sufriendo apoptosis. El problema está en el pegamento que las mantiene unidas, una proteína en concreto llamada ZO1. Esa unión se deshace por culpa de la enorme inflamación. Es decir, las células están perfectamente vivas, pero las tuberías de los capilares tienen filtraciones muy severas. Pasamos al punto 4, los desafíos clínicos y el diagnóstico. Imaginemos estar en un hospital de campaña o de urgencias. Llega un paciente con fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal. Las opciones son muchísimas.
Y es que el hantavirus es un auténtico camaleón. Se disfraza imitando condiciones como la leptospirosis, la malaria, el tifus o incluso una septicemia generalizada. En esas primeras fases, los síntomas son tan genéricos que es facilísimo que cualquier médico lo confunda con enfermedades tropicales mucho más comunes. Es un verdadero rompecabezas. Por suerte, hay ciertas pistas vitales como pequeñas luces rojas que ayudan a los detectives médicos a orientarse. Por ejemplo, una bajada brusca y temprana de las plaquetas junto con niveles altísimos de proteínas en la orina. Pero el dato clave, y a la vez el más raro, es la miopía aguda transitoria. De repente, el paciente deja de ver bien de lejos. Así, de la nada. Es un síntoma súper específico del hantavirus del viejo mundo y ayuda muchísimo a descartar a los imitadores. Y confirmar el diagnóstico a tiempo es vital, porque nos jugamos muchísimo. Fijaos en cómo varían de salvajemente las tasas de mortalidad. La variante europea apenas llega a un 1% de letalidad, pero las variantes que causan el síndrome renal en Asia pueden ser mortales entre un 5 y un 15% de las veces, sobre todo por fallos renales severos. Y lo que es realmente alarmante, las versiones de las Américas, las que atacan al pulmón, pueden tener una mortalidad catastrófica de hasta el 50% en algunos brotes. Una auténtica locura. Y llegamos al último punto: vacunas y futuros tratamientos. A pesar de las enormes dificultades, el progreso de la ciencia no se ha detenido. Pasamos de esa primerísima vacuna de virus inactivado lanzada en Corea en 1990 a vacunas bivalentes muy usadas en China. Y en los últimos años hemos dado un salto espectacular. En 2019 entraron en ensayo vacunas de ADN y en 2020 emergió con fuerza la revolucionaria tecnología de ARN mensajero. Esta misma plataforma tecnológica podría permitirnos diseñar en el futuro vacunas rapidísimas y súper adaptables para neutralizar las proteínas de este virus. Eso sí, en lo que respecta a tratar a un paciente que ya está infectado, el panorama actual es un poco más crudo. Hoy en día no existe ninguna terapia antiviral aprobada por la FDA para curarlo. El tratamiento es básicamente intentar mantener a la persona estable en la UCI, con diálisis y control de fluidos. Hay un antiviral, la ribavirina, que ha mostrado potencial, pero tiene un truco enorme. Solo funciona si se administra en los primerísimos días de la infección. Una vez que arranca esa destructiva tormenta inflamatoria, pierde casi toda su eficacia. Y para complicar más las cosas, la biología del propio patógeno asegura que nunca podamos bajar la guardia. Fijaos en esta vulnerabilidad peligrosa. El virus hace copias de su material genético usando una enzima llamada RDRP, la cual no tiene ningún mecanismo para corregir errores. Imaginemos escribir un texto de cientos de páginas en un teclado a toda velocidad y sin corrector ortográfico. Pues así es el virus, sufre mutaciones constantes a un ritmo vertiginoso. No estamos luchando contra un enemigo que se queda quieto, sino contra uno que evoluciona continuamente. Y así llegamos al final de este análisis. Sabiendo todo lo que hemos visto hoy sobre lo astuto que es este virus a nivel molecular y viendo cómo seguimos empujando los límites ecológicos de nuestro planeta, las oportunidades de que la enfermedad salte a nosotros se multiplican. La gran pregunta que debemos hacernos es, con el cambio climático empujando a estos animales directamente hacia nuestras comunidades, ¿estamos de verdad preparados, tanto a nivel científico como logístico, para el inevitable próximo gran brote? Está más claro que nunca que necesitamos mantener esa visión integral de una sola salud, si queremos adelantarnos a la próxima amenaza microscópica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso. Nos vemos en el próximo.